Soy el doctor Francisco Javier Casillas, médico pediatra y asiduo lector de temas filosóficos. Es un honor para mí presentar y comentar el libro del doctor Javier Enrique Peñuelas. Hace unos días, pocos días, recibí en mi consultorio un libro titulado La niña del hematoma. La portada contenía una imagen tomográfica del cráneo que mostraba un hematoma epidural y un gran edema cerebral. Me llamó la atención y despertó mi curiosidad. ¿De qué se trata este libro?, me pregunté. Cuando vi el nombre del autor creció mi interés. Era el doctor Peñuelas, a quien conozco desde hace años, bastantes años. No sabía que era escritor, solo recuerdo, entre otras cosas, sus trabajos de investigación y sus divagaciones filosóficas que animaban y han animado por mucho tiempo las tertulias entre amigos. Entonces me di una idea de lo que el libro trataba. Leí el resumen de la contraportada. Era una novela, no un ensayo como los que él solía escribir. Entre las páginas encontré una nota: estimado doctor Casillas, me harías el favor de leer el libro y dar tu opinión sobre él, no a mí, sino a un público que participará en la Feria Internacional del Libro de Ciencias de la Salud que organiza la UNAM. Para eso tenemos solo una semana, espero tu respuesta. Me quedé entre frío y helado, me quedé frío. Pensé en negarme, tenía la agenda saturada de pacientes por la noche y al calor de un trago me venció la curiosidad. Abrí el libro. Este está dedicado a una niña que nació en 1977 y murió en 1986. Muy probablemente el caso que inspiró la novela. Luego un par de epígrafes, uno de Miguel de la Madrid, presidente de México en aquel entonces, que se refiere a la inmoralidad social, y el otro de Sartre sobre la obligación de escribir porque no puede permanecerse ajeno a un mundo inmoral. Esa noche empecé a leer el libro y no lo solté hasta terminar la primera parte. En 5 días lo terminé. Es un libro que se lee fácil, excepto cuando las reflexiones sobre la medicina, los médicos, la vida, la pasión, la enfermedad y la muerte, cuando el sistema político, social, económico y de salud. ¿Es este el mejor de los mundos posibles?, cuestiona a Leibniz, el filósofo del optimismo. ¿Morir en un accidente es una forma imbécil de morir?, se pregunta ante la supuesta declaración de Camus, unos días antes de morir, él mismo en un accidente. ¿Reanimar o no a un paciente? ¿Cuáles son los límites de la dignidad de vivir, de morir? ¿Es nuestro sistema de salud un sistema perfecto? ¿Hay seres humanos que no deben vivir como la niña protagonista de la historia? ¿Quiénes son los verdaderos dioses de la salud y la medicina? ¿Es la medicina un factor que influye negativamente en la selección natural de la especie humana? ¿Por qué el burnout en los médicos? Y así, cuestiones que detienen la lectura, que nos hacen reflexionar. Es una novela descriptiva, no tan barroca como las de Thomas Mann, no tan austera como El extranjero de Camus. Paisajes, lugares, ciudades, parques, templos, calles, habitaciones, hospitales, cubículos, enfermos, procedimientos médicos, la exploración del fondo de ojo en una diabética hipertensa, la reanimación de un politraumatizado, por ejemplo, seres sanos, hermosos, luces y sombras, climas, aromas, muchos aromas, y hasta la música que ambienta. Chopin, Beethoven, Tchaikovsky, Delibes, Sinatra, Piaf, Los Tigres del Norte, entre otros. Los muertos no responden, nos castigan con su indiferencia. No son los médicos ni las enfermeras, es el sistema de salud. Nos sentimos poderosos porque los enfermos nos hacen sentir así. El viento, las jacarandas. Una supermujer de la que Nietzsche no se atrevió a hablar. Un olor espantosamente nuevo. Las limonas de la vida. La pequeña muerte como epílogo, como liberación. Son solo algunas frases que me llamaron la atención. El final es igualmente impresionante, del cual no comentaré. En conclusión, una novela no exclusivamente médica, sino multifacética, escrita con una prosa que colinda con la poesía
con la filosofía, de gran contenido cultural en la que percibo la influencia de Camus, Thomas Mann, Saramago, Dostoyevsky, Flaubert, Freud, Nietzsche y Schopenhauer, de Cortázar, Pablo Neruda y Carlos Fuentes. Y me recuerda con agrado los ensayos de los grandes médicos mexicanos. Me refiero, entre otros, a Ignacio Chávez y Ruy Pérez Tamayo. De las comas en algunas frases y de algún exceso de puntos y comas en otras no hablaré. Son peccata minuta en una obra de 400 páginas. La sintaxis y la coherencia en la narración son admirables, con excepción de algunas fugas. Con excepción de algunas fugas que caen bien. Recomiendo el libro no solo a los médicos, enfermeras y estudiantes de esas profesiones, sino también a todos aquellos interesados en una lectura útil en la que se aprende algo, a los interesados en los dilemas sociales y económicos, en los dilemas de la vida y de la muerte. Gracias, doctor Peñuelas, por encargarme esta súbita, compleja y a la vez honorable y muy gratificante tarea. Gracias, doctor Casillas, por la presentación de mi libro y sus valiosos comentarios. Escribí esta historia porque no puedo permanecer ajeno a un mundo inmoral. Parafraseo al filósofo Sartre. El caso de una niña con un hematoma epidural inspira esta novela y no deja de estar presente en su desarrollo y en su final. Caso que impacta a un joven médico y lo lleva a rebelarse contra el sistema. Primero es la historia de la niña, luego la del médico. El médico que no olvida a la niña y que lucha para que casos similares no se repitan. En el transcurso de la obra hay una historia de pasión por la vida, por el cuerpo sano, hermoso y sin penas, separada de los seres enfermos de la sala de urgencias. Es una novela basada en hechos reales sucedidos en la década de los 80 del siglo pasado y se ubica en una gran ciudad de la región occidental de México. Es una historia sobre enfermos olvidados en un sistema médico saturado, ineficiente y burocratizado, cuyos directivos se ocupan en intereses ajenos a la medicina. Enfermos que mueren innecesariamente en el seno de uno de los mejores hospitales del país, frente a médicos y enfermeras certificados en la técnica, mas no en la calidad humana. Enfermos que sufren para acceder a la atención y mueren en la espera, en el abandono. Es una historia sobre muertes evitables, bajo una ley constitucional de derecho a la salud. Una novela que deja sentir el shock de la transición de la praxis médica, de las miradas y manos consoladoras y diagnósticas al frío contacto con las máquinas, antes auxiliares, ahora imprescindibles, que determinan el diagnóstico y la conducta terapéutica. De una medicina íntima entre el enfermo y el médico a una masiva e impersonal. Es también la historia de médicos y enfermeras que conservan la esencia de su juramento, que se resisten a dejar de lado la solidaridad, la caridad, la calidez y comprensión en el trato con los seres necesitados, y enfrentan con evidencias y determinación al sistema postmoderno. Es un pasaje que expone, que denuncia el modo de operación del sistema de salud mexicano de ese tiempo, vigente aún. Una narración salpicada con acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales de esa década. La obra es una reflexión crítica sobre la vida, la pasión, la pobreza, la enfermedad y la muerte, sobre la medicina, la profesión, el sistema de salud y las diferentes formas de dominio y poder. Es un grito desesperado en la tormenta huracanada en medio del océano. Gracias a la Academia Mexicana de Médicos Escritores por la oportunidad de presentar esta obra en el marco de la Feria Internacional del Libro de las Ciencias de la Salud que organiza la UNAM. Y gracias a la editorial Palabras y Plumas y a su directora, Erlinda Dabá, por haber hecho realidad este libro. Sincero agradecimiento a todos.